Tiberio, una vida entre la grandeza y la sombra. Tiberio Claudio Nerón, conocido como Tiberio, fue un emperador romano que gobernó entre los años 14 y 37 después de Cristo. Su vida, marcada por la ambivalencia y la complejidad, ha sido objeto de interpretaciones contrastantes a lo largo de la historia. Mientras algunos lo consideran un administrador eficiente, otros lo pintan como un tirano oscuro y desconfiado. Orígenes y ascenso al poder. Nacido en Roma en el año 42 a.C., Tiberio pertenecía a la gens Claudia, una familia patricia de larga tradición. Su madre, Livia Drusilla, se casó con Octavio Augusto, el primer emperador romano, tras divorciarse del padre de Tiberio. Esta unión familiar lo colocó en la órbita del poder desde temprana edad. Tras la muerte de los nietos y herederos adoptivos de Augusto, Tiberio fue designado sucesor, a pesar de su reticencia. Su carrera militar fue destacada, con conquistas en Panonia, Dalmacia, Raetia y partes de Germania, consolidando las fronteras del imperio. Matrimonios y relaciones familiares. Tiberio se casó primero con Vipsania Agripina, unión de la que nació Druso Julio César. Sin embargo, Augusto lo obligó a divorciarse para casarse con su propia hija, Julia, un matrimonio infeliz y escandaloso que terminó con el exilio de Julia. Adoptó a su sobrino Germánico como heredero, pero la muerte de este y de su hijo Druso marcaron un punto de inflexión en su reinado. Gobierno y legado. El reinado de Tiberio se caracterizó por una eficiente administración, aunque su personalidad reservada y desconfiada lo llevaron a una creciente reclusión en Capri a partir del año 26 después de Cristo. Delegó gran parte del poder en su prefecto del pretorio, Sejano, quien fue posteriormente ejecutado por traición. A pesar de su fama de tacaño y de las persecuciones políticas que marcaron su gobierno, Tiberio dejó un imperio consolidado, con las arcas llenas y las provincias en paz. Su sucesor fue Calígula, su gran sobrino. Interpretaciones históricas. La figura de Tiberio ha sido objeto de interpretaciones contradictorias. Fuentes antiguas lo describen como un hombre sombrío y desconfiado, incluso cruel. Sin embargo, también se le reconoce su capacidad administrativa y su habilidad para gobernar. La escasez de información objetiva y la influencia de las fuentes literarias, a menudo sesgadas, dificultan una evaluación definitiva de su personalidad y su reinado. Las reformas de Tiberio, un emperador entre la estabilidad y la controversia. Tiberio, emperador romano del 14 al 37 DC, implementó diversas reformas, aunque su legado está marcado por la ambigüedad y la falta de una documentación exhaustiva y objetiva. Sus acciones se pueden categorizar en reformas administrativas y económicas, aunque la extensión y el impacto de estas son objeto de debate entre los historiadores. Reformas administrativas. Tiberio, a pesar de su creciente reclusión en Capri, se esforzó por mantener la estabilidad administrativa del imperio. Su gobierno se caracterizó por una administración eficiente, aunque a menudo se le critica por su desconfianza y su tendencia a la paranoia, lo que llevó a la ejecución de numerosos opositores y a un clima de miedo en la corte. Delegó gran parte de su poder en sus prefectos del pretorio, primero Sejano y luego Macro, lo que generó una centralización del poder y una posible pérdida de control sobre la administración. Reformas económicas. Tiberio se preocupó por la salud financiera del imperio. Implementó políticas económicas austeras, enfocándose en el control del gasto público y en la recaudación de impuestos. Su gobierno fue conocido por su eficiencia fiscal y por la acumulación de una considerable riqueza en las arcas imperiales. Sin embargo, sus políticas económicas también fueron criticadas por su rigor y por su impacto en la población, especialmente en los sectores más vulnerables. Su tacañería era proverbial, y contrastaba con el esplendor del reinado de Augusto. Legado ambivalente. El legado de Tiberio es complejo y contradictorio. Mientras que algunos historiadores lo presentan como un administrador eficiente que consolidó el imperio y dejó una economía sólida, otros lo describen como un tirano paranoico y cruel. La falta de fuentes objetivas y la influencia de las narrativas históricas posteriores dificultan una evaluación definitiva de sus reformas y de su impacto a largo plazo en el Imperio Romano. Sus acciones, a menudo motivadas por la desconfianza y el miedo, dejaron una huella ambivalente en la historia. ¿El impacto de las reformas de Tiberio en la población romana?
El impacto de las reformas de Tiberio en la población romana es un tema complejo y debatido por los historiadores. A diferencia de las reformas de los hermanos Graco, que buscaban una redistribución radical de la tierra y el poder, las acciones de Tiberio fueron más sutiles y menos documentadas, lo que dificulta una evaluación completa. Austeridad y control fiscal. Tiberio implementó políticas económicas austeras, priorizando el control del gasto público y la recaudación de impuestos. Esto llevó a un aumento de las arcas imperiales, pero también a una mayor presión fiscal sobre la población. Si bien la estabilidad económica benefició al imperio en general, es probable que las medidas de austeridad hayan afectado negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, incrementando la pobreza y la insatisfacción. No hay evidencia directa de grandes protestas populares como respuesta a estas medidas económicas. Represión política y clima de miedo. La desconfianza y la paranoia que caracterizaron el reinado de Tiberio generaron un clima de miedo y represión política. Las ejecuciones de opositores políticos, reales o percibidos, y la constante vigilancia sobre la población, minaron la libertad y la seguridad de los ciudadanos romanos. Este ambiente de temor, aunque no necesariamente dirigido a toda la población, sin duda afectó la vida social y política del imperio. La élite romana fue la más afectada por estas medidas represivas. Falta de reformas sociales. A diferencia de los gracos, Tiberio no implementó reformas sociales significativas que beneficiaran directamente a la población. Su enfoque se centró principalmente en la administración y la economía, dejando de lado las cuestiones sociales que afectaban a las clases bajas. Esto contribuyó a la persistencia de la desigualdad social y la insatisfacción entre la plebe. Conclusión. En resumen, el impacto de las reformas de Tiberio en la población romana fue mixto. Si bien la estabilidad económica y la consolidación del imperio beneficiaron a algunos sectores, las políticas austeras, la represión política y la falta de reformas sociales generaron un clima de miedo y desigualdad que afectó negativamente a otros. La falta de fuentes primarias detalladas impide una evaluación más precisa de su impacto en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos romanos. Nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl